El empirismo es una corriente filosófica que se desarrolló en los siglos XVII y XVIII, principalmente en las Islas Británicas. Los filósofos empiristas, al igual que los racionalistas, están muy interesados en el tema del conocimiento y también creen, como los racionalistas, que conocer es tener contenidos de conciencia. La diferencia principal es que los empiristas consideran que la fuente válida para tener un conocimiento adecuado es la experiencia y no la razón, como creían los racionalistas. David Hume, que fue un filósofo escocés que vivió en el siglo XVIII, es uno de los más destacados representantes del empirismo. Hume creía que conocer es tener contenidos de conciencia, tener percepciones, como las llamaba él. Lo que pasa es que para Hume hay dos tipos de percepciones distintas. Por un lado están las impresiones y por otro las ideas. Las impresiones son intensas, vivas. Una impresión es, por ejemplo, lo que siento cuando estoy viendo el color rojo delante de mí. Una idea, en cambio, es menos viva, menos nítida, porque una idea sería, por ejemplo, lo que ocurre cuando evoco en mi mente el color rojo que vi esta mañana. Ese recuerdo es una imagen mental, pero no es tan vivo como percibirlo directamente a través de la vista. Hume creía que la clave para conocer de una manera adecuada consiste en la experiencia. Así pues, una idea será legítima, será válida, será un conocimiento adecuado si podemos señalar la impresión de la que procede. La idea de una rosa es una idea adecuada. Corresponde a algo que existe en la realidad y que he captado a través de los sentidos. Sin embargo, la idea de un unicornio está en mi mente, pero esa idea no proviene de la experiencia, no hay ninguna impresión de la cual proceda, porque la idea la he fabricado yo, de modo que no es un conocimiento válido. Hume creía que nuestra mente, de una manera natural, tiende a asociar las ideas mediante diferentes mecanismos. Por ejemplo, nuestra mente tiende a asociar las ideas que están próximas en el espacio o en el tiempo, por contigüidad. También nuestra mente tiende a asociar las ideas que son semejantes. Y asimismo, nuestra mente tiende a asociar ideas que están conectadas por causalidad. La idea de causa se conecta de una manera natural en nuestra mente con la idea de un efecto, del efecto provocado por la causa. Esto puede explicar cómo razonamos, cómo funciona nuestra mente, cómo unas ideas se asocian con otras en nuestro pensamiento. Una vez aclarados los tipos de ideas y las formas que hay de relacionar unas con otras, Hume pasa a estudiar cuáles son los diferentes tipos de afirmaciones que nosotros podemos tener en nuestro pensamiento. Las afirmaciones, los juicios, son la base del conocimiento. El conocimiento está hecho de proposiciones, de frases que afirman cosas. Lo que pasa es que a veces estas afirmaciones son legítimas y otras veces no. Para estudiar cuándo el conocimiento es adecuado, Hume se propuso distinguir entre dos tipos de juicios. Por un lado están las relaciones de ideas, por otro están las cuestiones de hecho. Una relación de ideas es una afirmación necesaria, que es siempre verdadera porque el contenido de lo que es el sujeto de esa frase está también en el predicado, de forma que el contrario de esa afirmación es contradictorio e imposible. Pongamos un ejemplo. Si yo digo un cuadrado tiene 4 lados, esa frase es una relación de ideas, según Hume, porque lo que indica el sujeto, que es la palabra cuadrado, es también lo que aparece en el predicado, que tiene 4 lados. El contrario de esta frase, un cuadrado no tiene 4 lados, es absurdo, es imposible, es ilógico, es contradictorio. De manera que las relaciones de ideas son siempre verdaderas. Para Hume, la lógica y las matemáticas son saberes que están compuestos de relaciones de ideas, y por tanto sus afirmaciones siempre son verdaderas. En cambio, cuando yo afirmo el fuego quema, esto no es una relación de ideas. Nada hay en la idea de fuego, dice Hume, que me indique si el fuego quema o no. Para ver si el fuego quema o no, lo hemos tenido que comprobar. Si sabemos que el fuego quema, es porque la experiencia nos lo ha mostrado. Por eso esa frase es una cuestión de hecho. Para saber si una cuestión de hecho es verdadera, hay que acudir a la experiencia. Como ya te habrás figurado, las cuestiones de hecho son el contenido de las ciencias empíricas, de la física, la química, la biología. Todas esas ciencias están compuestas por un montón de afirmaciones que sabemos que son verdad porque lo hemos comprobado con la experiencia.
Estas distinciones sirvieron a Hume para realizar en su metafísica una crítica a las ideas tradicionales que se habían utilizado en la filosofía previa a él. Por ejemplo, Hume critica, utilizando su planteamiento empirista, la idea de causalidad necesaria. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la causalidad necesaria? Decimos que hay una conexión causal necesaria entre un determinado fenómeno A, que llamamos causa, y otro fenómeno B, que llamamos efecto, cuando pensamos que A necesariamente produce B. Por ejemplo, si yo digo que el fuego es la causa del calor, lo que quiero decir es que siempre que haya fuego, forzosa y necesariamente, eso producirá calor a su alrededor. Hume es un filósofo radicalmente empirista, recuérdalo. Para él, una idea es legítima si podemos señalar la impresión de la que procede. Así que, aplicando este principio, critica ese concepto de causalidad necesaria que tan importante había sido en la filosofía anterior. Hume lo que dice es, si yo pienso en un fenómeno A y en otro fenómeno B, lo que veo es que primero hay uno y luego está el otro. A uno le sucede el otro. Eso lo he comprobado muchas veces. Siempre que había fuego, fenómeno A, después he percibido calor, fenómeno B. El fuego ha venido acompañado en el tiempo y en el espacio de otro fenómeno distinto que le ha seguido, que es el calor. Pero eso no quiere decir que haya una conexión necesaria. Para creer en una conexión necesaria, Hume, que es empirista, se pregunta, ¿de dónde viene la impresión? ¿Hay una impresión de la conexión necesaria? Pues la verdad es que no. Hay una impresión del fuego y hay una impresión del calor. Y a la impresión del fuego le ha sucedido la impresión del calor. Pero no tenemos ninguna impresión de que haya una necesidad de conexión entre esos dos fenómenos. Por eso, si creemos que al fuego le va a seguir el calor, es, dice Hume, no porque haya una conexión necesaria, sino porque tenemos el hábito, la costumbre de encontrar que a un fenómeno le ha seguido el otro. Eso que llamamos causa no es más que el resultado de un hábito, porque hemos tenido muchas veces la experiencia de que a un fenómeno le ha seguido el otro. La crítica que hace Hume a la idea de causa no quiere decir que él en su vida cotidiana no crea que las causas producen efectos. De hecho, Hume piensa que tener una cierta concepción de la causalidad es útil y provechoso en nuestra vida cotidiana. Lo que él dice es algo más fundamental. Lo que viene a decir es que esa creencia es eso, una creencia. No es un saber seguro y absolutamente indudable, puesto que no tenemos ninguna impresión de la conexión necesaria. Si creemos en que hay una causa, es por costumbre, por hábito, y eso es útil, y nos hace pensar que la próxima vez que haya fuego también probablemente habrá calor, pero ese saber es un saber probable y no seguro. Lo mismo hace Hume analizando la idea de sustancia, que es una de las ideas más importantes de la metafísica tradicional. Como sabes, la sustancia es lo que existe por sí mismo. En la metafísica tradicional se distinguían sobre todo tres sustancias, que son, en primer lugar, el yo, la conciencia individual a la que Descartes le había dado tanta importancia. En segundo lugar, la realidad exterior, las cosas que hay fuera de mí que creemos que siguen existiendo aunque yo no las mire. Y en tercer lugar, Dios, que se suponía que era un ser infinito que existía por sí mismo y había creado toda la realidad. Pues bien, Hume va a utilizar también su principio radicalmente empirista para criticar la idea de sustancia. Vayamos por partes. En primer lugar, Hume critica la idea del yo, entendido como una sustancia. Porque, dice Hume, si el yo fuera verdaderamente una sustancia, es decir, algo que existe por sí mismo, yo debería tener una impresión del yo. Vamos a buscarla. ¿Dónde está esa impresión del yo? Dice Hume, cuando miro en mi interior, cuando busco esa famosa impresión del yo, en realidad no la encuentro. Si miro en mi mente, lo que capto es que primero veo un color, luego escucho un sonido, después tengo un pensamiento, luego experimento una emoción. En mi mente hay un montón de contenidos que se suceden unos a otros sin parar, pero en ningún caso hay una impresión de un yo
que sea algo constante que estoy percibiendo continuamente. Del yo no hay impresión. ¿Qué es el yo en realidad? Hume nos explica que el yo es algo así como el lugar en el que suceden todas esas impresiones cambiantes y fugaces que yo tengo en mi interior. Es el escenario en el que suceden nuestras percepciones. Pero la cuestión clave es que de ese escenario no tenemos impresión y por lo tanto no es una idea válida. Si tenemos conciencia de que yo soy y yo existo a lo largo del tiempo, es porque nuestra memoria nos permite evocar nuestra vida pasada y hacer una narración de quiénes somos, un hilo biográfico cuando yo me cuento la historia de quién yo soy, me la cuento a mí mismo y eso crea la sensación de que yo soy una sustancia. Pero si nos ponemos rigurosos, de esa sustancia no hay impresión. Como cuando criticaba la idea de causa, aquí Hume no nos está invitando a pensar que no existimos, por supuesto que no. Él dice, claro que es sensato y útil pensar que yo existo y que yo soy el mismo de ayer. Lo que yo quiero decir, dice Hume, es que eso no es una idea absolutamente segura y rigurosa, porque solamente podemos tener verdadera confianza en las ideas que provienen de una impresión, y del yo no hay impresión. Lo mismo sucede con la idea de la realidad extramental, de las cosas que existen fuera de mí. Piensa, por ejemplo, ahora en una persona a la que tú conozcas, pero que no esté delante de ti. ¿Esa persona sigue existiendo? Claro que sigue existiendo, seguramente dirás. Pero ¿cómo lo sabes si no la estás viendo? Eso es una suposición. Suponemos que la realidad exterior es consistente, que sigue existiendo aunque no la vemos, que es estable. Pero eso es una suposición. No tenemos impresión de esas cosas que ahora mismo no podemos percibir. Por lo tanto, nuestra creencia en una realidad extramental, aunque útil y provechosa y sensata para vivir en la vida cotidiana, no está filosóficamente bien fundamentada. No tenemos en rigor ninguna prueba empírica de que la realidad extramental exista cuando no la vemos. Es solo una creencia probable. En cuanto a la idea de Dios, Hume es muy crítico con ella, porque piensa que no tenemos ninguna impresión de la idea de Dios, evidentemente. Por otra parte, Hume es muy crítico con los argumentos que se han utilizado para demostrar la existencia de Dios. Los argumentos a posteriori, como los que utilizaba Tomás de Aquino y que parten de la experiencia, no son válidos, según Hume, porque todos ellos recurren al principio de causalidad. La causalidad es una idea que nos puede servir, es útil y valiosa cuando la aplicamos a fenómenos que hemos conocido. Yo sé que el fuego, en el pasado, por muchas experiencias que he tenido, el fuego ha causado calor. Entonces es sensato, aunque no totalmente seguro, sensato pensar que en el futuro el fuego va a producir calor de nuevo. Puedo aplicar de manera cauta, sabiendo que no es una verdad absoluta, puedo aplicar el principio de causalidad a las cosas de las cuales tengo experiencia. Pero no puedo aplicar, dice Hume, el principio de causalidad a aquello de lo cual no tengo experiencia, que es lo que intenta hacer Tomás de Aquino cuando utiliza las vías a posteriori. ¿Y qué hay de las vías a priori? Por ejemplo, del argumento ontológico de Anselmo de Canterbury. Pues bien, Hume también lo rechaza. Le parece que el argumento ontológico está confundiendo las relaciones de ideas con las cuestiones de hecho. Para Hume, la frase Dios existe es una cuestión de hecho, y para poderlo comprobar habría que acudir a la experiencia. Pero como no es posible tener experiencia de Dios, no podemos saber si Dios existe o no. Por eso Hume es un filósofo escéptico. Es escéptico porque él duda de la posibilidad de alcanzar conocimientos absolutamente seguros. Él cree que todo nuestro conocimiento es solo probable, valioso y útil, pero no totalmente certero. También es un filósofo fenomenista, porque si te das cuenta, para él lo único verdaderamente seguro que hay son las impresiones que percibo. Si yo veo un color rojo, puedo estar seguro, completamente seguro, de que percibo el color rojo, de que lo veo. De lo que ya no puedo estar tan seguro es de que haya algo ahí fuera, realmente existente, independientemente de mí, que también está cuando no miro y que es lo que provoca el color rojo. Por lo tanto, lo único verdaderamente seguro para Hume son los fenómenos, las cosas que percibimos. Así pues, Hume es un filósofo escéptico y fenomenista.
Pero recuerda que Hume también era un filósofo ilustrado, que cree en la ciencia y en la razón. Él defendía la ciencia. Lo que pasa es que nos viene a recordar que la ciencia es un saber útil y probable, plausible, verosímil, pero no absolutamente cierto. Lo que viene a decir Hume es que ese afán, esa pretensión de total seguridad que quería Descartes para alcanzar conocimientos del todo indudables, no se puede alcanzar. Así que nos tenemos que contentar solo con un conocimiento probable.